Uno de los primeros videos que realizamos en este canal fue el top 5 de países de Latinoamérica que tuvieron algún proyecto para tener a la Fórmula 1, pero que por diferentes razones fracasaron en su intento de ver la luz y ser parte del calendario mundial de la máxima categoría. Y un año después hicimos la segunda parte saliendo de Latinoamérica, pero viajando por el mundo, yendo a conocer historias de países como Sudáfrica, Estados Unidos, Chile y algunos países más que de igual manera tuvieron su intento de organizar una competencia de la máxima categoría del automovilismo y terminaron en básicamente lo mismo. Y hoy, damas y caballeros, vengo a volver a desentrañar proyectos muertos, para contarte de aquellos rotundos fracasos que algunos países del mundo tuvieron en su sueño de ser llamados sedes de la Fórmula 1. Así que, querida gente de este canal, prepárense para una nueva vuelta al globo terráqueo. Y espero estén listos para el top 5 que llamaremos Países del Mundo que fracasaron en tener un Gran Premio de Fórmula 1, tomo 3. Para el quinto lugar de este top voy a hacer un poquito de trampa y de nuevo pedirles tolerancia. Ya sé que este país tiene y ha tenido grandes premios actualmente y en el pasado, pero países del mundo que han fracasado en tener un Gran Premio de Fórmula 1 es como se llama la serie y genuinamente no quiero cambiarle el nombre. Así que sepan disculpar y por favor no se lo tomen personal. Pero como les decía, el quinto lugar de este top es una historia con trampa. Realmente, salvo interés expreso de algunas autoridades locales, nunca hubo ningún tipo de movimiento para que el proyecto se hiciera realidad, pero llevaba mucho tiempo queriendo contarles esta historia. Así que, trasladémonos de nuevo a la tierra hermosa que me vio nacer llamada México, y más precisamente, a la bella ciudad de Guadalajara. Ya en 2020 te habíamos contado de que México, en sus años en los que no tenía la Fórmula 1, había intentado tenerla de regreso con un proyecto que nació en Quintana Roo llamado Autódromo Mantarraya, que al final no terminó por ver la luz por una serie de cosas, pero si recuerdas bien, también te comentamos que entre los años 2011 y 2014 hubo una especie de pelea interna en el país por ver qué estado de la república albergaría un posible regreso de la máxima categoría del automovilismo para ser la sede del Gran Premio de México. Pero para no adelantarnos en esa historia, trasladémonos rápidamente al año 2010, ya que el 4 de octubre de aquel año se hace oficial un hecho histórico para este país. México volvía a tener un representante mexicano en el Gran Circo de la mano de Sergio Checo Pérez, quien llegaría en 2011 al equipo Sauber para ser piloto a tiempo completo en la Fórmula 1 a partir de ese momento. Sin embargo, anteriormente a este anuncio, Checo pasaba por una excelente temporada en la antesala de la Fórmula 1, la categoría que ahora conocemos como Fórmula 2 y que anteriormente se llamaba GP2. Y ante tal éxito y a sabiendas de que era solo cuestión de tiempo para que el mexicano llegara a la máxima categoría, el gobernador del estado de Jalisco en aquel entonces, Emilio González Márquez, el 15 de julio del año 2010, aprovechaba para felicitar al piloto y anunciar que Guadalajara se iba a postular para tener una fecha en la Fórmula 1. Ya que anunciaba que se iba a trabajar en construir un circuito callejero para emular lo hecho en países como Mónaco, ya que consideraba que construir un autódromo totalmente nuevo sería una inversión estratosférica que no consideraban viable. Y el mismo gobernador admitió que existió interés entre la gente que administraba la Fórmula 1 por regresar a tierras mexicanas. Tras este anuncio y un tiempo después, en febrero de 2011, Checo realizó un showrun en Guadalajara en un circuito de 1.5 kilómetros que pasaba por el frente del Palacio de Gobierno, y este evento reunió a 250,000 personas que alentaban a Checo y que gritaban exigiendo un gran premio en nuestro país. Y ante tal éxito del evento, el gobernador del estado nuevamente volvió a admitir su interés y deseo de que Guadalajara fuera una sede de una competencia cuando declaró lo siguiente: el programa actual ha sido todo un éxito, con más de 200,000 personas disfrutando de esta experiencia de Fórmula 1 y con la mente fija en 2012 como un posible retorno de la máxima categoría mundial a nuestro país, precisamente en Guadalajara, en un formato callejero como en el Principado de Mónaco. El gran problema es que a este anuncio nunca se hizo ningún boceto, ningún plano de lo que sería el circuito, pero se decía que este circuito callejero atravesaría los puntos más icónicos de la ciudad, como por ejemplo la Glorieta de la Minerva. Pero lamentablemente para la gente de Jalisco, Guadalajara y para el gobernador de aquel entonces, otros estados en México también empezaron a mostrar interés por tener no solo una rebanada del pastel, sino la pieza completa de todo lo que significa la Fórmula 1, ya que estados como Nuevo León, la Ciudad de México o Quintana Roo también mostraron su candidatura para poder hostear este evento. Y obviamente esto hizo que el principal objetivo de tener a la Fórmula 1 en 2012 simple y sencillamente no se pudiera cumplir. Y lamentablemente proyectos como el callejero en las calles de Cancún o la remodelación del Autódromo Hermano Rodríguez empezaron a ganar mucho más peso en esta negociación, desplazando poco a poco este proyecto de Guadalajara.
y al no haber una propuesta mejor por parte de Jalisco, este proyecto poco a poco fue perdiendo la esperanza de hacerse realidad, hasta que en el año 2014 se hacía oficial que la sede elegida para el regreso de la Fórmula 1 a México sería el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ubicado en el anteriormente llamado Distrito Federal. Y esto metió el proyecto del circuito callejero de Guadalajara en una caja de madera donde sería prácticamente enterrado para siempre. Al final de cuentas, como les comenté, aquí hay algo de trampa para meter este proyecto en esta lista, ya que esta idea es diferente a las que hemos mencionado anteriormente en otros videos, pues realmente no es enteramente culpa de los organizadores el no haberse hecho realidad, aunque eso sí, salvo declaraciones sueltas y algunas conversaciones con dirigentes de la categoría, no hubo interés formal porque se hiciese realidad. De hecho, muy probablemente las declaraciones simple y sencillamente se trataran de propaganda política. Así que lo que realmente se les puede achacar a esta organización es la falta de más motivación y ganas de hacerlo realidad y no simplemente ser un proyecto político para ganar adeptos. Pues al final de cuentas, el mejor proyecto fue aquel que más propuso, más dinero puso en la mesa y más posibilidades tenía para que funcionara. Por ende, el Autódromo Hermanos Rodríguez fue la seleccionada para el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país en el año 2015. Y sí, les repito, esta es una pequeña historia que quizá no mereció un lugar en este top, pero les repito, realmente me moría de ganas por contarla. Puesto número 5, Guadalajara y su intento fallido de tener un gran premio de Fórmula 1. Saben, les contaré algo rápido. En los últimos meses me he vuelto un poco más fan del mundo de los rallies. No hace mucho fui al Mundial disputado en León y he encontrado cierto gusto en el videojuego oficial del Mundial de Rallies. Y de hecho, recientemente se estrenó una película que tenía muchas ganas de ver de este mundo, llamada Race for Glory, que es la historia de la rivalidad entre Lancia y Audi. Y pues bueno, yo tenía muchas ganas de ver esta película y resulta que solo la estrenaron en Estados Unidos. Y a México, bien gracias, se me cuidan monstruos. Pero la película está disponible en Amazon en Estados Unidos para poder verla. Y resolviendo unos cuantos temas, supe que no iba a tener mayor problema para disfrutar de esta película. Y te contaré cómo es que lo resolví, además de que te enseñaré a resolver ese problema para ver esta película o cualquier otra no disponible en tu país con una herramienta VPN que es nada más y nada menos que de nuestros amigos de Surfshark. Verán, la función más atractiva de Surfshark y de esta VPN es la posibilidad de cambiar tu IP para posicionarla en cualquier lado del mundo y con ello romper el bloqueo regional. En este caso, para resolver el problema de ver una película que no está disponible en tu país, la solución es tan simple como abrir la aplicación en tu PC o celular, usar el sistema cambiador de IP y seleccionar un servidor de Estados Unidos, o donde sea que esté disponible la película o serie que quieres ver. Después entrar a tu aplicación de streaming favorita y ¡voilá! Estará disponible y la podrás ver de manera completamente legal. Esto fue una solución muy sencilla, pero además, la VPN tiene muchas utilidades. Funciones como enmascarar tu navegación para tener mayor privacidad o evitar intrusos, o incluso esta misma herramienta te sirve para encontrar ofertas y descuentos en tiendas en línea o incluso en boletos de avión. Y sí, la época de fiestas y de regalos ya pasaron, pero el tío aún tiene un último regalo para ti, para que puedas probar este sistema, ya que si usas mi código Skyline y contratas la VPN, con este código podrás llevarte 6 meses extra sin costo alguno en la adquisición del servicio. Úsenla en una ilimitada cantidad de dispositivos y en caso de que no te guste, tienes garantía de devolución de dinero. Así que, te recomiendo que aproveches esta oportunidad para que pruebes este VPN y sus servicios de la mano de nuestros amigos de Surfshark. Para el puesto número 3 de nuestro ranking, encontramos un país que en el tiempo que transcurrirá la historia que te contaremos, parecía que la idea de alojar un gran premio de Fórmula 1 era una broma de mal gusto. Pero a pesar de que por el 2012 este país tenía una enorme crisis económica, no fue una broma del Día de los Inocentes decirte que este país intentó en algún momento tener un gran premio de Fórmula 1. Nos referimos a una tierra de mitología. Y si no has pescado todas las referencias previas que hemos dicho, te contaremos que nos referimos a Grecia, y más precisamente al estado de Patras, ya que en el año 2011, el gobierno local aprobó el proyecto para construir un circuito de carreras y tener a la Fórmula 1 para un gran premio en suelo griego. Y el plan era bastante simple, ya que según la publicación griega Ekatimerini, el circuito costaría 100 millones de euros y sería construido a 200 kilómetros de la capital de la ciudad llamada Patras. Y de hecho este proyecto logró obtener el permiso para usar 30 millones de euros del erario público en pro de crear este circuito en el Mediterráneo, y de hecho llegó a salir un boceto oficial de cómo se vería el trazado, que es el que estarán viendo a continuación, teniendo una distancia de 4.8 kilómetros, que además contaba con el visto bueno del mandamás de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone.
Pero este proyecto era muy ambicioso, ya que se decía que la idea era no solamente tener a la Fórmula 1, sino además mantener el circuito ocupado con varias categorías del mundo girando por este trazado griego. Se especula que se quería a la MotoGP, al Mundial de Resistencia, al WTCC y algunas otras categorías más para poder mantener con actividad la pista. El gran problema que tenía este circuito en particular es que a la par de este proyecto había otro, mucho más cerca de la ciudad de Atenas, con el mismo objetivo final, tener a la Fórmula 1, y ambos proyectos habían recibido la atención de Bernie Ecclestone, quien en aquel momento era el mandamás del Gran Circo. De hecho, ambos proyectos tuvieron un visto bueno inicial por parte de este sujeto, tenía el apoyo del gobierno federal y presupuesto inicial para la construcción de la pista. Y te preguntarás, ¿cómo es que algo así nunca vio la luz teniendo todas esas cartas a su favor? Bueno, básicamente se resume la historia a que parece ser que a los gobernantes del país mediterráneo se les olvidó un pequeñísimo detalle. Estaban en crisis y el gobierno del país estaba en quiebra. De hecho, cuando hicieron el anuncio, muchos acusaron de ser una broma de mal gusto, teniendo en cuenta la muy complicada situación financiera que atravesaba el país. Pero a pesar de esto, la FIA y la Fórmula 1 le habían dado luz verde a este país para la construcción del circuito, pero que al final de cuentas no sería en la pista de Patras, sino en el circuito ubicado en el Pireo. Pero evidentemente, sin inversores privados y con un gobierno en quiebra, no había manera de juntar el presupuesto necesario para construir el circuito. Y esto evidentemente poco a poco iba alejando a la Fórmula 1 de Grecia, porque si algo necesita el Gran Circo para poder comprometerse a tener un gran premio, son las garantías de que habrá dinero para poder cumplir con el plazo que se acuerde en un contrato. Por esta razón, este proyecto nunca nació, y al contrario de lo que yo creo que el gobierno esperaba, recibieron fuertes críticas, como por ejemplo una muy dura diciendo que no habían aprendido nada de lo sucedido con los Juegos Olímpicos de 2004, donde este país también sufrió económicamente tras la celebración de estos Juegos. Y al poco la crisis en Grecia se agravó, haciendo imposible que pudieran cumplir con su sueño a pesar de tener dos proyectos para cumplir con este propósito, quedando simplemente en eso. Un proyecto fallido, un gran premio que nunca se creó, un circuito que nunca se construyó y el puesto número 4 de nuestro top de países del mundo que fracasaron en tener un gran premio de Fórmula 1. La medalla de bronce de nuestro ranking es una historia que recién salió del horno, pues sucedió hace unos cuantos años y que amenazaba con eliminar uno de los mejores circuitos del calendario actual de la Fórmula 1. Damas y caballeros, para este puesto tendremos que regresar de nuevo a Latinoamérica y esta vez posicionarnos en un país rico en cultura del automovilismo. Si por tu cabeza pasó Brasil, estás en lo correcto. Pero para ser más específicos, es momento de hablar del Autódromo Ayrton Senna, circuito de carreras que sería construido en Río de Janeiro. Ya que el 8 de mayo del año 2019, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, anunciaba a través de un tuit que el Gran Circo abandonaría el mítico trazado de Interlagos para dar vida a un nuevo complejo de velocidad que sería construido en la ciudad turística de Río de Janeiro y que llevaría por nombre Autódromo Internacional Ayrton Senna. Esto según el propio presidente, porque la Fórmula 1 estaba dispuesta a abandonar el país y él los convenció de que en vez de hacer esto, a cambio, construyeran un nuevo circuito que fuera más llamativo, atrajera más público y se posicionara en una ciudad mejor que Sao Paulo. Esto en palabras de Bolsonaro. Y rápidamente el alcalde de Río de Janeiro en aquel entonces, Claudio Castro, empezó a mostrar los planos del que sería el nuevo circuito que daría vida al Gran Premio de Brasil. Un complejo multifuncional que sería construido en el Bosque Camboata, que es un lugar utilizado por los militares para montar bases, pero que a partir de 2020 supuestamente sería la nueva casa de la Fórmula 1. Además, el gobierno local anunciaba que habían logrado firmar un acuerdo con Chase Carey, el antiguo presidente de la Fórmula 1, que aseguraba la mudanza de la sede del Gran Premio brasileño, con la única condición de que el trazado fuera terminado en los plazos establecidos. Y quien lideraría este proyecto sería el grupo Rio Motor Park, una casa productora de contenido de motorsport que sería la encargada de que este proyecto viera la luz. Y como guinda en el pastel, Bolsonaro anunciaba que no se invertiría ni un solo peso del erario público en este proyecto, lo que junto con el apoyo del gobierno federal, la aprobación de la FOM y la eliminación de los recursos para la Fórmula 1 en Sao Paulo, parecía lapidar cualquier posibilidad de que Interlagos pudiera mantener su plaza en el calendario de la máxima categoría. Esto a pesar del descontento general de equipos, pilotos y aficionados, quienes preferían mil veces una carrera en Sao Paulo que un tilcódromo en Río de Janeiro. Pero parecía que nada se podía hacer. Todo parecía encaminado a la mudanza, pero al final, afortunadamente, el proyecto terminó encaminándose directamente al fracaso, ya que los problemas iniciarían al poco de anunciarse el proyecto, ya que en julio de 2019, el Tribunal Federal de Brasil anunciaba la cancelación de la licitación para la construcción del circuito de carreras. Esto debido a irregularidades económicas y a que Rio Motor Park no había conseguido los permisos ambientales pertinentes para destruir parte de la selva y montar el autódromo nuevo. Y hasta que dichos permisos no se consiguieran, la obra simple y sencillamente no iba a iniciar.
retrasando enorme y duramente los planes, pero pasaban los meses y seguían pasando, y esta organización no podía obtener dichos permisos. A pesar de esto, Jair Bolsonaro no se rendía, y a pesar de las complicaciones seguía diciendo que era un 99% seguro de que la Fórmula 1 se fuera a Río de Janeiro, pero seguía pasando el tiempo y la pista ni siquiera podía iniciar con su construcción. Y a pesar de su enorme optimismo, el tiempo se agotaba y seguían sin poder obtener los permisos necesarios para iniciar con la obra. Para este punto, la Fórmula 1 empezó a sospechar que quizá el circuito no iba a ser construido a tiempo. Y viendo que no lograrían conseguir los permisos, rápidamente la FOM volteó a ver a Interlagos para bajarse los pantalones y decir que siempre no querían irse de Sao Paulo, que todo era una bromi. Y la gente de la pista paulista, nada tonta, negoció un contrato de 5 años a partir de 2020, acuerdo que lograron firmar y que en automático eliminaba cualquier posibilidad de que la máxima categoría aterrizara en Río de Janeiro. Y por más que lo intentase, Jair Bolsonaro no podría mover la sede mientras durara su mandato. Y el último clavo en el ataúd de este proyecto es cuando el mismo gobierno de Río de Janeiro decidió archivar para siempre las solicitudes de los permisos ambientales del Río Motor Park, quedando simplemente en un susto para los aficionados de la Fórmula 1 y afortunadamente en el tercer lugar de este top de países del mundo que fracasaron en tener un gran premio de Fórmula 1. Aunque pensándolo bien, quizá debería llamarse ciudades del mundo que fracasaron en tener un gran premio de Fórmula 1. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Anteriormente, esta saga de videos te contamos de varios sueños húmedos de Bernie Ecclestone, una persona que pondría un GP en la luna si fuera físicamente posible. Y la plata de este top es justamente otra de esas locuras que solo funcionan en su senil cabeza. Pero, para encontrar nuestro nuevo proyecto fallido, debemos trasladarnos nuevamente a Europa, pero esta vez a Gran Bretaña, y para ser más específicos, a una de las ciudades industriales más grandes del mundo, denominada como Londres. Pero para entender por qué Londres estaba vinculada a la Fórmula 1, debemos dar otro viaje atrás en el tiempo y posicionarnos en el año 2012, ya que en esa temporada Banco Santander, en colaboración de McLaren, hicieron un pequeño video promocional de cómo sería un posible gran premio en esta ciudad de Londres, como parte de un acto de propaganda del Banco Español, que en aquel momento era patrocinador del equipo británico. Aquel proyecto propaganda fue presentado por Lewis Hamilton y Jenson Button, quienes en aquel momento eran pilotos de la escudería. Y sí, probablemente te preguntes qué tiene que ver este promocional con un gran premio real de la máxima categoría. Pues directamente estaban vinculados, porque antes de todo esto, Bernie empezó a mover sus fichas para poder tener su gran premio londinense, reuniéndose con autoridades británicas y donde reconoció que casi logró un acuerdo con Westminster y su alcalde para que este proyecto se hiciese realidad. Pero si en esa ocasión no fue posible, fue por la elevada cantidad de dinero que se necesitaba para sacar adelante el proyecto. Pero eso no detendría a nuestro viejito, quien seguiría insistiendo duramente con que este proyecto se hiciera realidad, incluso prometiendo financiarlo él mismo de su bolsillo con tal de sacarlo adelante. Pero cada propuesta que mandaba recibió un no gracias por parte del gobierno. Bernie proponía una cosa, el gobierno decía no. Banco Santander, Bernie Ecclestone y McLaren mostraban su proyecto y la viabilidad del mismo, y la respuesta seguía siendo un rotundo no, principalmente porque el gobierno no quería gastar tanto dinero en un gran premio y mucho menos cerrar las tan transitadas calles de Londres. Pero en junio de 2012 parecía haber una propuesta sólida y que convencía tanto a la Fórmula 1 como al gobierno local, que era utilizar el estadio de Wembley por dentro y por fuera para dar vida a este megalómano proyecto. Y con la propuesta de financiación de Bernie Ecclestone, parecía que las trabas se terminarían y que por fin podría cumplir con su capricho. Pero durante varias semanas se negoció sobre esta propuesta, hasta que en diciembre de ese mismo año se anunciaba que la negociación se caía. Esto según medios británicos, debido a que no había certidumbre en la financiación y el supuesto plan de negocios que proponían los organizadores del evento. Y con la propuesta de Banco Santander rechazada, el proyecto y el sueño de Bernie Ecclestone terminó por morir de forma prematura, pues las negociaciones se detuvieron y a partir de ese punto se dejó de escuchar sobre los planes de organizar un gran premio en la ciudad de Londres. Recientemente, en 2021, se ha vuelto a abrir esa posibilidad, pero solo el tiempo dirá si en esta ocasión los planes de la FOM tienen éxito o si siguen destinados a fracasar estrepitosamente, quedando simplemente como una idea curiosa y un proyecto fallido más, pero ahora en la ciudad de Londres y su gran premio en estas calles. Como siempre, tratamos de dejar lo mejor para el final, y la historia que ocupa el primer lugar de esta lista es de nuevo una ambición de Bernie Ecclestone, pero esta vez de nuevo romperemos la regla, pues no se trata de un país como tal, sino de hecho de una unión de repúblicas, una que casi logran tener un gran premio, pero que al final por una curiosa historia no pudieron conseguirlo. Damas, caballeros, camaradas, espero hayan desempolvado su ruso, porque es la hora de hablar del Gran Premio de la Unión Soviética. Bueno,
Creo que me dejé llevar un poco por la emoción, pero sigamos con nuestro relato. Esta historia transcurre en el verano de 1980, y obviamente el protagonista no podía ser otro más que Bernie Ecclestone, que ya desde entonces tenía en su mente una gran idea expansionista para el Gran Circo. Entre esos años, una de sus grandes ambiciones era alojar carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos, tantas como le fuese posible. Pero también uno de sus más grandes anhelos era que la categoría traspasara el telón de acero y tuviera como sede un gran premio alojado dentro de la Unión Soviética. Esta unión de repúblicas no era ajena al automovilismo, pues de hecho de 1960 a 1972 tuvieron su propia versión de la Fórmula 1 pero en modo soviético. Un campeonato de automovilismo que era muy similar a la Fórmula 1, pero que tenía un cuanto más de libertad en su reglamento técnico. Y este gusto por el automovilismo y el dinero, obviamente, motivaron a Bernie Ecclestone a emprender un viaje al corazón de la Unión Soviética en Moscú, para reunirse con dirigentes y plantearles una idea muy sencilla pero concreta: realizar un gran premio en las calles de Moscú que llevaría el nombre de Gran Premio de la Unión Soviética. Esta propuesta se la presentó directamente a Leonid Brezhnev, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, quien sorprendentemente no vio con malos ojos la propuesta, ya que de hecho Leonid Brezhnev era un amante de los autos. Eso sirvió como gancho para que por lo menos la propuesta pasara. Y esta negociación al final quedaría en la posible inclusión de un gran premio de Fórmula 1 que se correría en las calles de Moscú y que llevaría el nombre que mencionamos anteriormente. Pero fue tal la emoción por realizar este proyecto que Bernie Ecclestone y Leonid Brezhnev meses después seguirían negociando para poder hacer este proyecto realidad, hasta que en 1982 la noticia se hacía oficial. La Unión Soviética entraba en el calendario de la Fórmula 1 para 1983 para un gran premio que se correría el 21 de agosto de ese mismo año. Por lo que parece ser que Bernie Ecclestone lo había logrado y había traspasado la cortina de hierro, y tendría su gran premio soviético. Pero en realidad esto de meter a la Unión Soviética en el calendario fue una forma de Bernie Ecclestone de meter presión para que el gran premio se llevara a cabo, teniendo eso sí posibilidades con el interés que Leonid Brezhnev parecía mostrar al respecto. Pero la realidad es que Bernie Ecclestone había buscado mucho al secretario. De hecho, fue más él buscándolo que el propio secretario a Bernie, mandándole una carta, ofreciendo pagar por hacer la idea realidad e incluso ofreció darle un asiento de su equipo Brabham a un piloto soviético para que éste pudiera correr en casa. Durante todo este proceso, Brezhnev era el único que mostraba al menos un poco de interés y era el único aliado que Bernie tenía para hacer el Gran Premio Soviético realidad. Hasta que una tarde del 10 de noviembre de 1982, Leonid Brezhnev sufriría un infarto que terminaría con su vida. Y eso sería un durísimo revés en las aspiraciones personales de Bernie Ecclestone, ya que esto era un problema muy serio, pues sin la firma del secretario general aprobando la realización del Gran Premio, no había manera de llevar el Gran Circo a Moscú, y con él ahora muerto, esto parecía simple y sencillamente imposible. La situación obligó a retrasar la competencia hasta 1984, según dicen algunos medios, en lo que Bernie lograba convencer y firmar el acuerdo con el sucesor de Leonid. Pero desde entonces, a la organización de esta carrera, los políticos soviéticos solo pondrían trabas y más trabas y más trabas que hacían imposible la firma del contrato, lo que poco a poco empezó a agotar la paciencia de Bernie Ecclestone. Tras varios meses de largas, los soviéticos le dijeron a Bernie que al final de cuentas no estaban tan interesados en la Fórmula 1 y que tenían otras prioridades antes que atender su gran premio. Y fue entonces cuando Bernie decidió olvidarse de este proyecto y mejor poner sus ojos en Hungría, donde justamente lograría traspasar la cortina de hierro alojando un gran premio en Budapest, en Hungría en 1986. Pero esta historia siempre quedará en su recuerdo en cómo de un momento a otro su proyecto estelar se fue directamente a la trituradora. Y quién sabe realmente hasta dónde hubiese llegado de no haber fallecido el único aliado que tenía en este juego. Hubiese sido interesante que la Fórmula 1, un deporte capitalista, llegara a un país tan hermético como era el soviético. Pero al final de cuentas eso simplemente es historia y el hubiera no existe. Así que puesto número 1, el Gran Premio de la Unión Soviética en el circuito callejero de Moscú. Y damas y caballeros, con esto terminamos el tomo 3 de países del mundo que fracasaron en tener un gran premio de Fórmula 1 y probablemente el último top que hagamos con respecto a este tema. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te ha parecido cada una de estas historias? ¿Te hubiese gustado que alguno de estos proyectos se hiciese realidad? Y sobre todo coméntame si conocías de estos proyectos que tuvo algunos países para tener a la Fórmula 1. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Pero, si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.